Que Dios le bendiga, amados hermanos. Es un gozo saludarlos nuevamente y poder continuar el estudio que estábamos viendo en el libro de los Éxodos, capítulo 13. Vamos a estar viendo en este estudio que llevamos a continuación, en el capítulo 13, vamos a estar viendo del versículo 17 al 22. Bendito sea el Señor. Así es que abramos nuestras Biblias, amados hermanos, porque vamos a estudiar la palabra de Dios en esta preciosa tarde. Y que Dios bendiga a cada uno de vosotros que nos está viendo en esta preciosa tarde. La gloria y la honra sea a Cristo Jesús para siempre. Pues su servidor está aquí para llevar este estudio a cabo, titulado el estudio que llevamos a continuación. Pues estamos viendo lección número 5. En este estudio vamos a estar cubriendo pues este tema. Es el primer recorrido bajo la protección de Dios. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta preciosa tarde en Éxodo capítulo 13, versículo 17 al 22. Y eso nuevamente es el primer recorrido bajo la protección de Dios. Así que, amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias allí y vamos a estar viendo acerca de cada versículo lo que el Señor nos habla a nuestra vida a través de este estudio. Bendito sea el Rey. Y los estudios pues son buenos porque nos abren más, nos expanden más, ¿verdad? Para que podamos entender a más profundidad la palabra del Señor, y entre eso vemos más citas bíblicas. Así es que, amados hermanos, ¿verdad? El consejo siempre cuando es un estudio bíblico, que verdad tenga papel, tenga un bolígrafo, un lápiz para poder escribir las citas bíblicas. Bendito sea el Señor para siempre. Así que vamos a estar viendo este tema en esta preciosa tarde. Que Dios bendiga su vida, y también vamos a entrar en oración a pedirle a Dios que sea su Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, a toda justicia en la palabra del Señor. Gloria sea a Dios. Oremos. Padre Dios amado, alabamos tu santo nombre por permitirnos, Señor, poder compartir en este estudio bíblico de esta tarde. La gloria y la honra te la damos a ti, Señor, porque tú eres bueno, eres digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza, poder y majestad. Padre Dios Santo, te invitamos a esta reunión, este estudio bíblico. Te pedimos que tú te glorifiques en nuestras vidas, que tú nos hables, poderoso Dios, a través de tu santa palabra, porque, Señor, tu palabra es poder de lo alto. Bendito Rey. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos viendo este video de la iglesia local. Bendice, Señor, cada vida, cada hermano, Señor, que esté viendo este video en donde quiera, Señor, que estén. Padre Santo, yo te pido que tu bendición alcance a cada vida y que tú seas glorificado en todo, bendito Rey. Guía mi mente, guía mi corazón, guía mi espíritu, mi alma, mi ser, para que todo, Señor, alabe y glorifique tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Pues, amados hermanos, vamos a estar viendo el versículo 17. Gloria sea al Señor en este precioso estudio. Pues hemos visto, o vamos a estar viendo, bendito sea el Rey, en el versículo 17, para leerlo, dice la palabra de Dios: y luego que Faraón dejó ir al pueblo de Dios, los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Gloria sea al Señor. Pues nosotros vemos, amados hermanos, que aquí en este versículo en adelante vamos a estar viendo acerca de la columna de nube y de fuego. Bendito sea el Señor. Y eso habla nada más, nada menos de una teofanía, ¿verdad? De la presencia divina del mismo Cristo. Bendito sea el Señor. Pero en ese entonces no era revelado como es revelado hoy a nuestra vida. Bendito sea el Rey. Pero vemos que fue Dios el que escogió para el pueblo de Israel por cuál camino llevarlos. Bendito sea Dios. Y eso nos habla a nosotros mucho, porque es Dios el que escoge el camino en por dónde tenemos que ir, ¿verdad?
Jesucristo lo dijo mejor que todos. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es, ¿verdad?, por mí, que es a través de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Pero en este entonces estamos viendo de que, ahí dice el versículo 17, que luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Gloria sea al Señor. Así que cuando vemos que Dios es el que escogió el camino, ¿verdad?, vemos que Dios fue el que los estaba guiando. Jehová Dios es la guía, así como es para nosotros hoy día. Dios es nuestra guía. Él es el que nos guía, ¿verdad? Él es el buen pastor que nos guía hacia el final, donde tenemos que llegar, hacia este destino que es el Canaán celestial. Gloria sea al Señor. Pero cuando vemos que fue Moisés, ¿verdad?, el que le dio la dirección, digamos, al pueblo de Israel, pero guiado bajo la instrucción de Dios mismo. Bendito sea el Señor. Así es que Él guió al pueblo tal como Él recibió las instrucciones de Dios mismo. Gloria sea al Señor. Y eso, amados hermanos, nosotros podemos ver, ¿verdad?, que el camino del hombre o el camino de Moisés en este entonces no era según lo que Moisés quería hacer. Así tiene que ser con nosotros como cristianos, que nosotros no estamos en este caminar, digamos, en el cristianismo, ¿verdad?, para hacer nuestra voluntad o caminar como nosotros vamos a querer caminar. Esto es como Dios propone y como Dios, ¿verdad?, dispone a que nosotros caminemos. Y cuando nosotros vemos eso, pues, ¿verdad?, Jeremías capítulo 10, versículo 23, nos dice la palabra del Señor: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios es preciosa, amados hermanos, porque ahí vemos que, ¿verdad?, el hombre puede tratar de hacer su propia voluntad, hacer su camino, ¿verdad? El hombre puede, ¿cómo se puede decir?, proponer, bendito sea el Señor, ¿verdad? Pero es Dios el que dispone en qué camino uno va a andar, cómo uno debe de estar caminando. Bendito sea el Señor. Y cuando nosotros vemos en este ejemplo, ¿verdad?, que dice aquí la palabra del Señor en el versículo 17, dice, que podemos ver qué es lo que hizo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo para que Dios, para que Él evite que el pueblo, una vez que salió de Egipto, retrocediera? ¿Qué es lo que hizo eso? Pues nosotros vemos que el Señor evitó que el pueblo tuviera que cruzar por el camino de la tierra de los filisteos. Vemos que eso fue lo que fue una prevención para que ellos no pudieran tener ese deseo de regresar, de retroceder, de quejarse y decir vamos a regresarnos a Egipto y hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos no estaban acostumbrados a la guerra. Era un pueblo, acuérdese, amados, que era un pueblo que estaba por más de 400 años, ¿verdad?, en esclavitud. Acababan de salir de esclavitud como una nación, como un pueblo, y ellos no estaban preparados para la guerra en ese entonces. Por eso es que Dios escogió llevarlos por otro camino. Y también a la misma vez, como Dios es Dios de propósito, no solo había esa razón, sino que Dios también tiene muchos propósitos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos, ¿verdad?, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, Dios le dice al mismo pueblo, y te acordarás, le dice, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Gloria sea al Señor. Si habías de guardar o no sus mandamientos.
Así es que había bastante propósito, porque Dios también los quería probar. Dios también les iba a dar, ¿verdad? Los mandamientos también, donde iba a establecer la ley con el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. Bendito sea el Señor. Así que vemos allí que en vez de ir por el camino corto, Dios ir por otro camino más largo, bendito sea el Señor, para cumplir los propósitos divinos del Señor. Y aún con ese camino que ellos tuvieron, ese otro, digamos, trayectorio, ese otro camino que Dios escogió para que ellos pasaran por, que fue ya por el desierto, que tiene que ver mucho también que cuando nosotros estamos en este caminar, ¿verdad? Tenemos que confiar en Dios. Vamos a pasar nuestros desiertos, vamos a pasar nuestras luchas, nuestras pruebas, pero confiemos en Dios que Él va adelante, ¿verdad? Y nosotros vemos aquí cuando empezamos a ver, por ejemplo, en el capítulo, en el versículo 18, aquí mismo, Éxodo capítulo 13, versículo 18, dice: mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Así es que nosotros estamos viendo también que otro evento que sucedió era que Dios conocía ya conocía digamos, el ejército de los egipcios iba a querer destruir y acabar con los israelitas, a traérselos de nuevo como esclavos también para que sigan trabajando para sus propios confines, ¿verdad? Los propios confines del pueblo de Egipto. Pero vemos allí que Dios, que es guerrero, bendito sea el Señor, guardó a su pueblo, ¿verdad? Vamos a ver eso en futuro, en los estudios adelante, de que esa columna de fuego que iba adelante, esa columna de nube, ¿verdad? Durante el día, esa columna de fuego durante la noche, para alumbrarles el camino, se traspasó de estar al frente del pueblo de Israel y se puso atrás, entre medio, para bloquear el camino de los egipcios. Pero después vamos a ver que también en otro propósito de Dios, que cuando el ejército de Egipto, ¿verdad?, guiado por Faraón, ¿verdad?, quisieron destruir al pueblo escogido de Dios, ellos mismos se encontraron, ¿verdad?, bajo el Mar Rojo. Bendito sea el Señor. Y Dios se glorificó en gran manera en esa batalla, bendito sea el Señor, donde el pueblo de Israel no tuvo que pelear, sino que Dios peleó por su pueblo y ha vencido, como siempre ha vencido en toda batalla. Alabado sea su nombre. Asimismo, nosotros, amados hermanos, podemos tomar este mismo consejo de la palabra de Dios, que cuando uno camina con Dios, cuando uno se mete en esa obediencia que Dios quiere, pues Dios va adelante de uno siempre, y Dios pelea la batalla para cada uno de nosotros, aunque se vea imposible, porque el pueblo de Israel, amado hermano, se vio en una imposibilidad, que se encontraron junto al Mar Rojo, donde tenían por un lado adelante el Mar Rojo, y por atrás tenían el ejército, y al lado tenían piedras donde ellos no podían, rocas donde ellos no podían salirse para escaparse a otro lado. Así que nos vemos en una situación de imposibilidad, pero como Dios es experto en lo imposible, haciéndolo todo posible, vemos que Él abrió camino por donde no lo había. Alabado sea el nombre de Dios. Y aquellos enemigos del pueblo de Dios que los quiso matar, que los quiso destruir, que muchas veces la fuerza del enemigo, que Jehová los reprenda, quiere destruir nuestras vidas, pues Dios, amados hermanos, está allí para defender a su pueblo. Gloria sea al Señor. Pues vemos también, ¿verdad?, que en primer lugar, porque aquel pueblo, el pueblo de Israel, no estaba preparado para enfrentar a los filisteos, quienes serían sus enemigos y tendrían que entrar en una guerra. Cuando apenas salían del yugo de los egipcios, los israelitas acababan de salir de la esclavitud y no estaban preparados para la guerra.
sencillamente. Ahora, a pesar de que, ¿verdad?, el camino es más corto para que llegasen a la tierra, ¿verdad?, que Dios les había prometido, pero, ¿verdad?, corría a lo largo de la costa marítima. Bendito sea el Señor. Ellos ni siquiera tenían armas para luchar. No tenían esas armas para luchar. No estaban preparados, es decir, como un ejército que se había preparado para la guerra, entrenados para la guerra. No estaban en esa forma preparados. Bendito sea el Señor. Así que Dios, por su gracia y misericordia, les condujo a través del desierto. Pero como hemos visto ya, tenía bastante propósito el Señor, que Él ya conocía todo lo que iba a transcurrir en el camino. Bendito sea el Señor. Gloria sea al Señor, amados hermanos. Así es que vemos en todo esto de lo que hemos estado hablando, de que Dios es el que guió a su pueblo y lo guió prácticamente en el camino correcto. Así como dice el Salmo, ¿verdad? Salmo 107, versículo 7, que dice: los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Pues sabemos de que Dios guió a su pueblo para llegar hasta la tierra prometida, que es la tierra de Canaán. Y aunque no lo hizo en la forma que posiblemente ellos iban a querer o quisieran, que sería el camino más fácil, pues muchas veces nosotros, ¿verdad?, queremos el camino fácil, pero Dios, ¿verdad?, conoce el camino en que los tiene que llevar, porque durante este caminar con Dios, Dios pues conoce las cosas que están a nuestra conciencia de que, ¿verdad?, tenemos que arreglar ante Dios, pero también Dios conoce las cosas que muchas veces están escondidas de nuestra propia conciencia, que no somos ni conscientes acerca de aquellas cosas que ofenden a Dios, y Dios las va mostrando por el camino para que nosotros nos vayamos arreglando con el Señor por el camino. Así es que la gloria sea al Señor. Pero aunque Dios estaba guiando al pueblo y hubieron pruebas, hubieron luchas, hubieron tentaciones, ¿verdad?, en esos momentos difíciles que pasaban por el desierto, pues sucede, amados hermanos, de que aunque tuvieron que pasar largo tiempo en el desierto, pero Dios siempre es justo. Y la palabra del Señor pues nos enseña en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, nos dice la palabra del Señor allí, bendito sea el Señor, cuando vemos nosotros la palabra en 1 Corintios 10, 13, ¿verdad?, nosotros podemos ver que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Gloria sea al Señor para siempre. Pues vemos nosotros, amados hermanos, de que Dios da la salida. Bendito sea el Señor. Y en esta ocasión, ¿verdad?, en el pueblo de Israel, la salida era seguir a Dios, seguir aquella columna de nube, aquella columna de fuego. Bendito sea el Señor. Y estamos viendo de que Dios es el que da el paso, Dios es el que hace el camino, Dios es el que nos guía, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Así es que cuando nosotros vemos eso, también podemos ver otras citas bíblicas que menciona acerca de cómo Dios, ¿verdad?, sacó a su pueblo para darle también una enseñanza. Bendito sea el Señor. Y mientras por el camino, ¿verdad?, Él muestra ahí que le da como una enseñanza, hasta se puede decir en cierta forma, ¿verdad?, una comparación como el águila, para que ellos puedan aprender cómo a volar como el águila. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros vemos eso, podemos ver en Deuteronomio capítulo 32, versículo 11, donde dice la palabra del Señor, que como el águila que excita su nidada, revoltea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas.
Bendito sea el Señor. Y vemos que Dios hizo esta obra maravillosa con ellos, sacándolos de Egipto, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos que los sacó con mano fuerte, dice él, que la mano derecha de Dios representa también de un tipo Cristo, ¿verdad? Que representa a Cristo, es hablar de lo que se representa de la deudad del Señor, la deudad de Cristo Jesús. Y vemos que también en medio de todo eso, pues Dios no les iba a dar al pueblo de Israel algo que ellos no podían resistir humanamente hablando, sino que sencillamente muchos de ellos no quisieron seguir a Dios con fe, no quisieron, ¿verdad?, aplicar esa fe para seguir a Dios, sino que veían el problema y muchos se quejaban. Pero vemos también en la Biblia que hubieron hombres de fe en la palabra del Señor, como Moisés. Vemos también como Josué, como Caleb. Bendito sea el Señor, que eran de los dos principales, ¿verdad?, príncipes, de que ellos pudieron entrar en la tierra prometida, en donde los demás príncipes, los demás 10 príncipes de los 12 que fueron a espiar la tierra de Canaán no pudieron entrar, por lo cuanto ellos dieron un mal reporte, un reporte que, ¿verdad?, decían que no se podía entrar a la tierra de Canaán, ¿verdad?, olvidándose del poderoso de Israel, olvidándose de las maravillas, de las plagas que Dios había llevado a Egipto y con que Él lo había librado, olvidándose del mar rojo que Él abrió y que un ejército entero, ¿verdad?, quedó hundido bajo, ¿verdad?, enterrado bajo esas aguas. Bendito sea el Señor para siempre. Así es que cuando nosotros vemos que Dios guió a este pueblo, ¿verdad?, de Israel, ¿cómo podemos ver de que, ¿verdad?, un pueblo tan numeroso seguir las instrucciones de Dios dadas a Moisés, ¿verdad? ¿Cómo pudo un pueblo tan numeroso seguir esas instrucciones de Dios dadas a Moisés? Pues vemos que es importante, amados, importante saber de que los israelitas salieron de Egipto de forma ordenada, ¿verdad? Porque Dios es Dios de orden, y cuando Dios ordena algo, ¿verdad?, Él le dio a Moisés la forma para cómo ellos iban a salir, y no como una turba incontrolada, aunque aquella muchedumbre tan numerosa no era un ejército. Cualquiera que les hubiera contemplado a lo lejos habría visto un grupo enorme, ¿verdad?, pero bien organizado. Y es que nuestro Dios, ¿verdad?, es un Dios de orden. Por eso vemos que ellos salieron en un orden, bien organizados, ¿verdad? Notamos que para los israelitas esquivaran a los filisteos, un pueblo muy guerrero, Dios instruyó pues a Moisés que tomara una ruta mucho más, ¿verdad?, difícil, y por el camino del desierto del Mar Rojo. Así es que así cuando seguimos pues leyendo la palabra del Señor, donde estábamos inicialmente en Éxodo capítulo 13, cuando vemos allí, pues dice la palabra en el versículo 19, nos dice la palabra de Dios. La lectura la leemos diciendo: tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Gloria sea al Señor. Mire qué fe de José, que antes de que él, ¿verdad?, partiera de la tierra, pues él dará estas instrucciones al pueblo de Israel, que cuando llegue el momento, cuando llegue el tiempo de la partida, de la salida del pueblo de Israel desde esta tierra de Egipto, para irse a la tierra prometida que Dios les tiene, ¿verdad?, ese Canaán, pues Él dio estas instrucciones para que los huesos de Él salgan y de ese lugar, ¿verdad?, para ir a enterrarlo en esa tierra prometida. Bendito sea el Señor. Y eso habla mucho también, amados, de
¿verdad? Como Dios también a nosotros, ¿verdad? Este cuerpo, ¿verdad? No va a quedar solo tirado allí, ¿verdad? Y olvidado, sino que cuando Cristo venga también, ¿verdad? Dice la palabra que los que han muerto, ¿verdad? Se irán a encontrarle a Él, pero también los que estemos en vida, dice la palabra del Señor, que seremos transformados con un cuerpo glorificado, ¿verdad? ¿Cómo será ese evento maravilloso? Pues eso sería algo de no perdérselo, amados hermanos, porque solo aquel y aquella, ¿verdad? Que está descansando en el Señor, que está, ¿verdad? En victoria en el Señor, que ya ha pasado de esta vida a la otra, ¿verdad? Va a poder conocer eso, el que ha muerto en Cristo Jesús, bendito sea el Señor, pero también el que esté en vida y el que esté en Cristo, ¿verdad? Cuando esa trompeta suene en aquel día final de esta dispensación de tiempo, ¿verdad? Lo que marca el fin de la dispensación de la gracia de Dios, pues cuando eso termine con el triunfo grande, ¿verdad? Poderoso de lo que es el arrebatamiento de la iglesia, pues vamos, amados hermanos, en ese momento los que estén en vida en Cristo serán sus cuerpos transformados en un cuerpo glorificado para ir a encontrarse con el Señor allá en el aire, bendito sea el Señor, y siempre estarán con Dios, bendito sea Dios para siempre. Así es que vemos aquí que también José dio esas instrucciones, ¿verdad? Y qué precioso eso, que tuvo un honor, ¿verdad? Moisés, el poder, ¿verdad?, estar al frente del pueblo en ese entonces para que se realice esta palabra que les fue dado, ¿verdad?, a través de los labios de José. ¿Por qué? Es porque, ¿verdad, amados? Lo que sucede es que cuando estamos hablando de que los huesos de José fueron transportados de, digamos, Egipto durante todo el curso de el desierto, ¿verdad? Pasando por las aguas que Dios partió del Mar Rojo. Y si podemos ver todo esto, como también en medio de guerras, entre medio, hasta llegar a la tierra prometida de Canaán para ir a enterrar a los huesos, ¿verdad?, de José, pues nosotros vemos que esto también fue un recordatorio, ¿verdad?, bien frecuente para Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés fue un hombre utilizado grandemente por Dios, milagros que se hicieron que nunca se habían visto antemano, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos las palabras que Dios le habló incluso a Moisés, que le había dicho, por ejemplo, cuando nosotros vemos que Dios le habló a Moisés y le dice, ¿verdad?, que él iba a ser prácticamente como Dios, y Aarón iba a ser prácticamente, iba a venir a ser como el portavoz, es como decir, el que iba a hablar por Moisés, pero Moisés iba a venir a ser como Dios, bendito sea el Señor. Eso lo podemos ver en una cita bíblica, bendito sea el Señor, que nosotros podemos comparar aquí en la palabra del Señor. Cuando nosotros vemos en Éxodo capítulo 7, versículo 1, ¿verdad? Si usted se acuerda, cuando Dios le habla a Moisés, dice ahí que Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, es decir, Dios con minúscula, ¿verdad?, porque Dios solo hay uno, pero dice que yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Es como decir lo que habla Moisés, pues Aarón viene a ser como el profeta que habla lo que Moisés ha hablado, bendito sea el Señor. Y mire, un privilegio tan precioso, tan hermoso, viendo la gloria de Dios, viendo cómo, ¿verdad?, se proclama aquel juicio y cómo Dios, ¿verdad?, viene a hacer aquello
posible, hacerlo una realidad. Bendito sea el Señor. Y todo eso instruido por Dios. Bendito sea el Rey. Pero cuando nosotros vemos allí con todo eso, incluso estando en el desierto, como cuando estaban, digamos, en el monte de Sinaí, cuando pasó los 40 días, 40 noches en ayuno, Moisés, ¿verdad?, para recibir la ley de Dios para el pueblo de Israel. Nosotros vemos ahí que dice la palabra y muestra de que su rostro, ¿verdad?, brillaba, que la gente, el pueblo mismo tenía temor, así es que él tuvo que agarrar, digamos, como un velo y taparse para que aquel brillo que representaba, ¿verdad?, el poder del Espíritu Santo, a Cristo que mora dentro de uno, aquel brillo de Dios, ¿verdad? Y ellos como no entendían esa parte en ese momento, en ese entonces, porque, ¿verdad?, Cristo era, digamos, algo que no era revelado en aquel entonces, en esa forma como usted y yo hoy podemos disfrutar de la palabra del Señor. Pero sin embargo el pueblo le tenía temor, le tenía miedo, y por eso él se ponía ese velo. Pero incluso alguien que Dios ha dado tanta bendición y tanto alto privilegio como Moisés, es algo que a veces se puede ir a la cabeza de alguien, de uno, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, aunque Moisés tenía un gran privilegio, pero al final también era hombre, ¿verdad? Aunque dice la Biblia que, ¿verdad?, no ha habido otro como Moisés de ser tan humilde, ¿verdad?, tan manso, humilde, pero dice la palabra también de que él falló también, porque el pueblo lo llevó, ¿verdad?, a ese punto donde se enojó tanto que se le olvidó darle la gloria a Dios, y dijo, vaya, cuando le pegó a la roca, y dijo, ya ahí está su agua, y cayó, y hasta empezó a brotar agua para darle, ¿verdad?, bebida a los animales y también a las personas del pueblo de Israel. Y eso le costó a Moisés no poder entrar a la tierra de Canaán. Pero cuando nosotros estamos viendo de que eso bien fácil se puede ir, ¿verdad?, a la cabeza, uno puede exaltarse uno mismo con tanto que Dios le ha dado, pero en ese momento tenía un recordatorio ahí, los huesos de José, para como decirle, ¿verdad?, constantemente, porque José también era un hombre de fe, un hombre de Dios, que Dios lo exaltó, Dios lo levantó, lo puso de segundo encargado de todo Egipto, que en aquel entonces Egipto, ¿verdad?, fue prosperado por Dios a través de su siervo José, y a la misma vez José era el que distribuía todos los bienes a todo país, a toda nación que venía a comprar de aquel trigo, que venía a comprar de aquello, de aquella comida, porque estaban pasando un tiempo de hambre en todo el conocido mundo en ese entonces, y por eso es que nosotros vemos de que aún en todo eso, aún José pudo mantenerse humilde, fiel al Señor, pero también, ¿verdad?, Dios estableció que el hombre viva y después muera. Así es que ahí tenía la evidencia que un día le iba a tocar a él morir también. Así es que para un recordatorio que, ¿verdad?, somos polvo nada más, y del polvo el Señor nos ha sacado, del polvo regresaremos, porque es para que nosotros nos recordemos de que si Dios hace algo, si Dios se glorifica a través de su vida, a través de mi vida, amados, la gloria siempre sea Dios, y que nosotros nos acordemos siempre que siervos inútiles somos. No podemos hacer nada sin el poder de Dios, porque es Él el que hace las cosas posibles. Así que allí tenía Moisés ese constante, ¿verdad?, recuerdo de donde le iba a tocar a él ir. Bendito sea el Señor. Y vemos que cuando transportaron, ¿verdad?, los huesos de José para llegar a Canaán, ahí pudieron cumplir con aquello que fue hablado antemano, ¿verdad? Estamos hablando más de 430 años que fue hablado esa palabra de José para dar esas instrucciones de que cuando salgan del pueblo de Egipto, ¿verdad?, que cuando salgan entre medio de ese país de Egipto, que vayan a poder enterrar sus huesos.
en la tierra prometida. Bendito sea el Señor para siempre. Y eso, amados hermanos, nos habla acerca de cómo Dios tiene tanto cuidado, ¿verdad? Él nos cuida, dice la palabra también, como la niña de su ojo. Bendito sea el Rey. Y eso es un alto privilegio que nosotros como pueblo de Dios tenemos. Bendito sea el Señor para siempre. Así es que, amados, ahí vemos que estaban esas instrucciones. Y siguiendo en Éxodo capítulo 13, versículo, cuando estamos viendo ahí en versículo 20, dice: y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Así es que usted podrá ver, amados hermanos, hay un mapa donde puede ver la ruta que ellos tomaron, de donde partieron y la jornada que tomaron, que Dios instruyéndoles y guiándoles por el camino. Acuérdese que no iban solos, sino que iba delante de ellos. Jehová Dios, dice en el versículo 21, iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche iba delante de ellos, dice la palabra del Señor allí, columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Gloria sea al Señor. Mire qué precioso Dios. Así es que Él iba adelante de ellos, y también cuando estaban en momentos de dificultad, como lo que se encontraron cuando Faraón y el ejército de Egipto quiso destruirlos y esclavizar a los que podían nuevamente, pues Dios peleó por su pueblo, pues Él se puso enfrente de ¿verdad? Esa columna de fuego, ¿verdad? Se fue al frente del ejército de Faraón para bloquearlos, para que no puedan tocar al pueblo de Israel. Esa es la protección divina, amados hermanos, que aunque usted y yo no podamos ver aquella, ¿verdad?, columna de nube, columna de fuego que está, ¿verdad?, guiándonos, pero Dios ahí está, bendito sea el Señor, y nosotros le conocemos que Él está ahí como poderoso gigante peleando cada batalla por nosotros para que podamos llegar al final de este caminar. Gloria sea el Señor para siempre, bendito sea el Rey. Y nosotros vemos también, amados, de que, ¿verdad?, en todo eso lo que nosotros podemos ver, ¿verdad? Si nosotros vemos la columna de nube, ¿verdad?, ni los israelitas ni los egipcios habían visto nunca nada semejante. Gloria sea al Señor. Cuando el pueblo de Dios abandonó Egipto, comenzó a acompañarlos una columna de nube que por la noche se volvía de fuego de forma impresionante. Pero, ¿de dónde salió? ¿Verdad? ¿De dónde salió? ¿A qué finalidad tenía? Son cosas de que muchas veces, ¿verdad? Y hoy, 3.500 años más o menos, ¿verdad?, años más tarde, estamos hablando de aproximadamente 3.500 años más tarde, hoy en día, en estos tiempos, ¿verdad?, ¿qué aprendemos de la manera en que Israel veía la columna de fuego y de nube? ¿Verdad? ¿Qué podemos nosotros aprender de eso? Bendito sea el Señor. Pues la Biblia revela el origen y el propósito de este milagro. ¿Verdad? Nosotros podemos ver que dice: Jehová iba delante de ellos. Estamos viendo el versículo 21 y 22. Jehová iba delante de ellos durante el día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y durante la noche en una columna de fuego para darles luz, para ir de día y de noche. Gloria sea al Señor. Como vemos, pues, desde que los israelitas salieron de Egipto, ¿verdad?, desde que usted y yo salimos de nuestro Egipto, que Dios nos sacó con mano fuerte, que nos ha librado del pecado, que es lo que representa Egipto, esa esclavitud, que estábamos esclavos del faraón, del mismo diablo que nos tenía a nosotros esclavizados al pecado,
llevándonos, ¿verdad?, en rumbo a camino al infierno. Pero para la honra y la gloria sea al Señor, que Él nos ha dado, ¿verdad?, esa libertad para salir tras, ¿verdad?, ese Canaán celestial. Nos ha dado la libertad del pecado para seguir a Dios, y ahora Él va al frente de su pueblo. Él los guía como aquella columna de nube y de fuego, ¿verdad?, que fue el medio que Dios usó para guiarlos por el desierto. Siempre tenían que estar listos para seguir aquella columna de nube de fuego. Bendito sea el Señor. A seguirlo tan pronto se movía, porque cuando paraba, el campo paraba, ¿verdad? Cuando paraba la columna de nube o la columna de fuego, el campo, ¿verdad?, todo el ejército del pueblo de Israel, ellos acampaban, ¿verdad? Ellos se hacían, ¿verdad?, tomaban su descanso. Y cuando se movía la columna de nube y seguía, ellos tenían que seguir también. Qué precioso Dios, ¿verdad? Y siempre tenían que estar listos para seguirla tan pronto se movía. Jehová también la utilizó para protegerlos, colocándola entre ellos y el ejército del faraón. Cuando éste se preparaba para atacarlos, Jehová iba delante de ellos de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Bendito sea Dios. Y vemos también de que a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche, ¿verdad? Y eso lo veremos más adelante en los estudios que llevamos en el libro de Éxodo, que lo habla un poquito más, en el capítulo 14, ¿verdad?, del libro de Éxodo. Pero usted puede seguir leyendo el libro de Éxodo, amados hermanos, para, ¿verdad?, seguir creciendo en ese conocimiento acerca de todos los eventos que sucedieron. Y es maravilloso, ¿verdad?, ver todo ello, cómo Dios fue llevando todas las cosas en orden. Y también vemos que la protección de Dios estaba ahí mientras ellos seguían, ¿verdad? Estaban bajo la sombra del Omnipotente, como Moisés escribió, ¿verdad?, en el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y como Dios los cubría, ¿verdad?, en esa nube de los rayos del sol, del calor del sol, porque estaban en el desierto, porque si fuera de otra forma no hubieran podido ellos cruzar esa larga distancia que tuvieron que cruzar en el desierto. Pero cuando nosotros vemos que el mismo Dios los protegía a ellos para que no se, ¿verdad?, deshidrataran por el desierto, en ese camino largo por medio del sol que es caliente, que mucho de eso también representa, amados hermanos, para nosotros en este caminar, ¿verdad?, con Dios, que representa, ¿verdad?, los ataques, las luchas, las pruebas que llegan a nuestras vidas, ¿verdad?, aquello que se pone difícil, aquello que los quiere hacer a nosotros desmayar por el camino, pero Dios tiene el control, ¿verdad?, de la magnitud de aquella prueba que nos viene a nuestra vida. Y Dios, siendo Dios justo, Dios lleno de amor, no va a permitir que nos sobrevenga una tentación, una lucha que nosotros no la vamos a poder pasar. Pues la palabra nos enseña también que todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece. Y eso, amados, es algo que podemos agarrar fuerza de Dios, esa fuerza necesaria para pasar las tentaciones, ¿verdad?, para poder tener el éxito. Y eso es Cristo Jesús, la palabra de Dios, ¿verdad?, obrando en nuestra vida. Bendito sea el Señor. La gloria de Dios sea para siempre. Así es que así nosotros vemos que Dios nos guía a nosotros, Él nos ayuda. Y de noche, ¿verdad?, esa columna de nube se hacía una columna de fuego. Bendito sea el Señor. Y eso era para que cuando les tocaba viajar, caminar de noche, ¿verdad?, podían ver dónde iban. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra del Señor a nosotros? ¿Verdad? En el Salmo 119, versículo 105, nos dice el Señor que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera
a mi camino. Bendito sea el Señor. Así es que allí vemos, amados hermanos, de que Dios confirma su palabra una y otra y otra y otra vez. Pero el propósito de todo esto, de entender todo esto, amados, no solo es de crecer en conocimiento, sino que también es de vivir la palabra, tomarla, ¿verdad? Guardarla en nuestro corazón, atesorarla en nuestro corazón, ¿verdad? Y poder ver aquella columna de nube, aquella columna de fuego por fe, porque Dios está allí, ¿verdad? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice la palabra del Señor. Así es que vemos la gloria de Dios en todo ello. También cuando nosotros vemos, amados, cuando dice el versículo 22, ya para ir terminando en este estudio, dice la palabra aquí: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Gloria sea al Señor. Si es que allí, amados hermanos, vemos que Dios nunca se apartó de su pueblo. Él los guió como buen pastor al destino final. Y eso, amados hermanos, era de que tenían que tener fe en Dios, porque también, amados hermanos, por el camino hubieron quejas, hubieron, ¿verdad?, falta de fe, incredulidad, y vemos de que muchos de los que cayeron, de esos cuerpos que cayeron muertos por el desierto, en esos 40 años que estaban, ¿verdad?, por el desierto, por la desobediencia del pueblo, nosotros vemos de que en hebreo, ¿verdad?, dice: ¿y por qué no entraron a Canaán? Porque, ¿verdad?, les faltó la fe, hubo incredulidad. Y muchas veces cuando hay incredulidad, amados hermanos, eso da ocasión, ¿verdad?, para que las personas muchas veces empiezan a hablar en mal de Dios, de la obra que Dios está haciendo, del líder, ¿verdad?, como hablaban en mal de Moisés. Empiezan a hablar en mal de el camino, ¿verdad?, que es Cristo Jesús. Empiezan a hablar mal de muchas cosas. Empiezan a querer, ¿verdad?, recordarse del pasado, del Egipto, diciendo: allá teníamos, ¿verdad?, las cebollas, allá teníamos carne, allá teníamos todo esto. Empieza por la incredulidad a empezar a como exaltar el pecado encima de Cristo Jesús, y eso ya es un pecado grave, como lo que hizo el pueblo de Israel, que ellos empezaron a exaltar, a recordarse ¿verdad?, de los pepinos, de las cebollas, de todo lo que comían, ¿verdad?, las delicias del pecado, y empezaron a despreciar el pan del cielo que Dios les había dado, que representa a Jesucristo. Empezaron a despreciar y decir: y todo lo único que tenemos es este maná. Y eso, amados hermanos, conocemos que Jesús dijo: yo soy el pan de vida, que he venido del cielo. Así es que nosotros vemos, amados, de que no podemos despreciar a Dios porque es un pecado grave, sino que tenemos que tener esa fe, tenemos que confiar en el Señor en todo momento, en todo tiempo, darle gracias a Dios. Bendito sea el Señor, porque aún, ¿verdad?, Nehemías pudo decir estas palabras en el Nehemías capítulo 9, versículo 19. Él pudo decir en una oración, dijo: tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Qué precioso es el Señor, bendito sea el Rey. Y también cuando vemos en Salmos capítulo 78, versículo 14, nos dice: les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Gloria sea al Señor. Así es que, amados, esa es para sentirse protegido, privilegiado de parte del Señor. Sí, van a haber pruebas, sí, van a haber luchas, pero ahí es donde tiene que venir esa fe. Cuando usted, amado, y yo hemos tenido un encuentro más con Dios,
con el Dios vivo, con ese Dios que santifica. Amados, téngalo por seguro de que cuando Dios se le manifiesta a su vida, a mi vida, cuando nosotros aumentamos en fe a través de la palabra que escuchamos, pues Dios no quiere que usted y yo nos quedemos, ¿verdad?, a esconder esta fe o a guardarla abajo de la cama o de una mesa. No, que el Señor, lo que Él quiere de nosotros es que apliquemos esa fe, utilicemos esa fe, aumentemos esa fe. ¿Y cómo vamos a aumentar esa fe? Por seguir adelante en este caminar, por obedecer la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios, guardar sus mandamientos en nuestro corazón y meditar en ella de día en día. Bendito sea el Señor. La gloria sea al Señor para siempre. Así es que había algo precioso acerca de la columna de fuego y la columna de nube. Era algo espiritual acerca de eso. Bendito sea el Señor, porque nosotros vemos que eso también era otra teofanía del mismo Cristo. Bendito sea el Señor para siempre. Era una manifestación más, pero la manifestación gloriosa, más poderosa que ha habido en esta tierra de Cristo, ¿verdad?, ha sido esa manifestación cuando Él vino aquí en cuerpo y sangre y pasó ese tiempo con los discípulos enseñándoles la palabra, ¿verdad?, palabras de que los profetas antemano querían escuchar, ¿verdad?, que los que buscaban ese momento glorioso esperando en el Mesías, en el Cristo, querían ver, pero no lo vieron. Pero en ese entonces, cuando Dios le plació aparecerse para dar salvación al más vil pecador y librarlo del mal que vendrá, pues Él se manifestó en el cuerpo glorioso que es conocido como Jesucristo. Bendito sea el Señor para siempre. Así es que, amados hermanos, vemos aquí en todo esto de que todo esto tiene que ver con, ¿verdad?, vivir una vida apegada a Dios, ¿verdad?, una vida que es de obediencia al Señor. Y así, amados hermanos, hemos visto en este estudio acerca de la columna de nube, acerca de la columna de fuego. Hemos visto cómo Dios los ha sacado al pueblo de Israel y cómo eso representa a nosotros, como Dios, ¿verdad?, nos guarda. Y para terminar, vamos a ver en Salmos 17, versículo 8, que dice: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Bendito sea el Señor. Pues estas promesas, amados, son para los hijos de Dios. Pues vamos a venir en palabra de oración para darle la gloria al Señor, la honra a Él y también darle gracias por permitirnos estar en esta reunión. Gloria sea al Señor. Oremos. Padre Dios amado, te damos gracias por permitirnos estar compartiendo en este estudio bíblico. Te pedimos que tú te sigas glorificando en nuestras vidas, que tú sigas, poderoso Dios, aumentando nuestro conocimiento, entendimiento en tu palabra, y que tus dichos, Padre, y que tu palabra, tus mandamientos, tus ordenanzas, tus juicios, tus decretos, Señor, que sean marcados en la tabla de nuestro corazón y que siempre podamos estar meditando en ellos, Señor, de la grandeza de tu poder, de tus maravillas, porque tú eres Dios bueno. Gracias, Señor, porque tú eres el que vas delante de tu pueblo, tú eres el que peleas las batallas por cada uno de nosotros, e incluso tú nos has guardado, Señor, en estos momentos de dificultad, en estos momentos de pandemia. Tú nos has guardado, nos has ayudado, Señor, y sé, Santo Padre, que tú nos seguirás guardando hasta el fin, porque tú tienes propósito para con tu pueblo. Siga bendiciendo tu iglesia, Señor, a los hermanos de la iglesia local. Bendícelos en gran manera, a cada vida que esté viendo, Señor, estos estudios, Padre Santo, que pueda ser de gran bendición para sus vidas. La gloria y la honra te la damos hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga a su iglesia, amados hermanos. Hasta la próxima. Dios les bendiga.